Buenos días. En el vídeo de hoy vamos a responder las preguntas de test que teníamos y explicarlas un poco sobre las leyes de Newton. Además, hoy tenemos compañía. Os propongo un pequeño reto en este vídeo. Durante la realización del vídeo, mi amigo Laz va a salir dos veces en diferentes momentos del vídeo. Me gustaría que dentro de vuestras tareas me respondierais en qué segundos ha ocurrido esto. Es decir, ha ocurrido en el minuto tal, en el minuto tal, como parte de la realización del vídeo. Bueno, directamente vamos a pasar a responder la pregunta sobre las leyes de Newton en modo test. Así nos ayudará a saber cómo razonar estos problemas. Aquí las tenemos. La primera de ellas dice, ¿la suma de dos fuerzas puede dar cero? Bueno, hay que entender que cuando sumamos fuerzas las sumamos de forma vectorial. La primera opción nos dice sí, si son en el mismo sentido y distinta dirección, o si son en la misma dirección y distinto sentido. Obviamente, para que dos fuerzas al sumarlas den cero, o sea que la fuerza neta sea cero, necesitamos que sean en la misma dirección y además en distinto sentido, es decir, una hacia cada lado de esas direcciones. Por lo tanto, la respuesta correcta de la primera pregunta es la B. La C no tiene sentido, no tiene por qué dar un mayor valor que cero. Vamos a ver la 2. En la 2 dice, un coche pega un fuerte frenazo, lo que hace que una caja de pañuelos salga disparada hacia el parabrisas del coche. Esto es debido a... y nos nombran las leyes de Newton. Tenemos que pensar un poco qué hace que el pañuelo salga disparado hacia adelante. Realmente, cuando algo al pegar un frenazo se mueve, no es que sufra una fuerza que le haga ir hacia adelante. El pañuelo lleva a una velocidad y el pañuelo, la caja de pañuelos, quiere seguir a la misma velocidad. Lo que está frenando es el coche. Es decir, tenemos que imaginarnos que la caja de pañuelos se mueve y todo lo de su alrededor de repente frena sufriendo una fuerza. Que la caja de pañuelos siga hacia adelante está cumpliendo la primera ley de Newton, es decir, la inercia. A la caja de pañuelos no se le ha aplicado la fuerza que se le ha aplicado al coche y por eso tiende a seguir hacia adelante. Esta es la respuesta correcta a la primera ley de Newton. En el ejercicio 3 nos dice que un coche gira en una curva cerrada y los ocupantes experimentan una sensación de una fuerza que le lleva hacia el exterior. A esta fuerza la llamamos una fuerza centrífuga, que realmente es una fuerza ficticia, porque es una sensación debido a nuestro sistema de referencia. Pensad que si un coche gira es porque hay una fuerza que le hace girar hacia adentro, que normalmente le hace la carretera hacia las ruedas que le hace girar. Esa sensación de fuerza que sentimos en el coche llevándonos hacia el exterior de la curva no es más que nuestra tendencia a seguir moviéndonos como nos movíamos, es decir, en línea recta, mientras que el coche está girando, sufriendo una fuerza hacia, en este caso, hacia el interior de la curva. Por lo tanto, esa fuerza aparente que sentimos es debida a la primera ley de Newton. Es otra forma de plantear el mismo problema que teníamos en el ejercicio 2. Es decir, que la respuesta correcta es la A. Nosotros tendemos como a seguir recto y esa es la sensación de fuerza exterior hacia afuera. Vamos con el 4. En el 4 dice que intentamos lanzar una roca lejos con un tiro parabólico. El alcance de la misma en la superficie terrestre depende de la masa inercial, la masa gravitatoria y de la masa inercial y la masa gravitatoria. Bueno, cuando intentamos lanzar una roca pasan dos cosas. Primero, la gravedad la atrae. Eso es debido a la masa gravitatoria. Cuanta más masa gravitatoria, más le atrae la gravedad. Y segundo, la fuerza que le podemos aplicar, es de la aceleración que le provoque esa fuerza, dependerá de la fuerza que apliquemos y de la masa que tenga inercial esa piedra. Es decir, que por un lado la gravedad la atraerá con más fuerza o menos dependiendo de su masa gravitatoria y por otro lado conseguiremos acelerarla más o menos dependiendo de su masa inercial. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, de ambas masas. En la pregunta 5 nos dice, la segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Esta relación es, si dice correcta en todos los casos, una aproximación útil pero incorrecta teóricamente y correcta a bajas velocidades. Bueno, ya hemos visto cuando explicamos el momento lineal que fuerza igual a masa por aceleración es una aproximación para cuando la masa es constante. Realmente la segunda ley de Newton dice que la fuerza es la variación del momento lineal. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, es decir, es una aproximación útil, pero incorrecta teóricamente. Vamos a ver el 6. En el 6 dice, un satélite de telecomunicaciones orbita alrededor de la Tierra. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Su velocidad es constante porque no sufre efecto de ninguna fuerza, el satélite no ejerce ninguna fuerza de atracción sobre la Tierra o su velocidad cambia debido al efecto de la fuerza gravitatoria.
Bueno, tenemos que pensar que el satélite orbita porque algo le hace girar, y eso que le hace girar es la fuerza gravitatoria de la Tierra. Si no, el satélite seguiría recto. Por lo tanto, la velocidad es constante en valor, pero no en dirección y sentido, por lo sí que sufre el efecto de una fuerza. La A no es correcta. Además, según la tercera ley de Newton, la fuerza que sufre el satélite será la misma que el satélite le haga a la Tierra. Obviamente al satélite le afecta más porque tiene menos masa, pero la fuerza es la misma. Por lo tanto, la correcta es la C. Su velocidad cambia en dirección debido al efecto de la fuerza gravitatoria. Vamos a ver la 7. Aquí está. Que nos dice, marca la opción falsa. Dice, la fuerza de atracción de la Tierra sobre la Luna es mayor que la Luna sobre la Tierra. Mentira. Tercera ley de Newton, ambas fuerzas son iguales. B. La Luna cae hacia la Tierra realizando una órbita. Es correcto, en el fondo una órbita es una caída que se va torciendo todo el rato y no llega a impactar. Una órbita es como algo que cae. Y C. La fuerza de atracción de la Tierra sobre la Luna es igual que la de la Luna sobre la Tierra. También es correcta. Ojo, aquí nos están pidiendo que marquemos la opción falsa. La opción falsa es la A. Vamos a ver el 8. Dice, un objeto de 30 kilos sufre una fuerza de 600 newtons. ¿Cuánto vale su aceleración? Como suponemos que la masa no cambia, podemos aplicar la segunda ley de Newton y decir fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces vemos que la fuerza son 600 newtons, la masa son 30 kilos y la aceleración es lo que saldrá de despejar esa fórmula. Es decir, que será la fuerza entre la masa. 600 entre 30. Que si dividimos, ya sabéis, es muy fácil hacerlo, sale que su aceleración será 20 metros segundo al cuadrado. Aquí este 2 implica que es un cuadrado. Vamos a ver el 9. Vamos a una revisión médica y te preguntan cuánto pesas. ¿Cuál es la respuesta más correcta? ¿Peso tantos kilos? ¿En qué lugar? ¿O peso tantos newtons? Bueno, aquí desde luego, si el médico nos pregunta esto y nos ponemos un poco pedantes, seguramente el médico se cabree con nosotros, ¿no? Diríamos peso 72 kilos y nos quedaremos tan anchos. Pero físicamente no es correcto. El peso es una fuerza, por lo tanto se mide en newtons. Por lo tanto, la respuesta A es incorrectísima. Esa sería vuestra masa, inercial o gravitatoria. Por lo tanto, una respuesta correcta sería que peso 700 newtons, por ejemplo. Pero claro, hay que especificar porque nuestro peso depende del lugar en el que estemos. Por lo tanto, la respuesta más correcta es en qué lugar. En cada lugar pesaremos diferente dependiendo de dónde estemos. Vamos con la 10, que también vamos al médico y nos pregunta cuál es nuestra masa. ¿Cuál es la respuesta más correcta? Mi masa, la inercial con la gravitatoria, es de no sé cuántos kilos, o no puedo averiguar la masa inercial o no puedo averiguar la masa gravitatoria. Todas las masas se pueden averiguar, y siempre en kilos. ¿Por qué? ¿Cómo puedo averiguar mi masa gravitatoria? Hombre, pues la masa gravitatoria genera un efecto, que es la fuerza, el peso. Por lo tanto, ese peso se relaciona con mi masa gravitatoria. Sabiendo dónde estoy, sabiendo mi peso, puedo averiguar mi masa gravitatoria. ¿Cómo puedo averiguar la masa inercial? La masa inercial es la resistencia a ser acelerado ante una fuerza. Por lo tanto, si yo le hago una fuerza a un objeto, puedo averiguar su masa inercial solo sabiendo cuánto se acelera. Por lo tanto, ambas masas se pueden averiguar, ambas masas deben ser iguales, se miden en kilos, la respuesta correcta es la A. Vamos con el 11, ya casi estamos. Dice, una pelota deslizándose por un lago helado, llano, sin ningún tipo de rozamiento. Claro, es un supuesto ideal, siempre habrá algo de rozamiento con el aire, con algún objeto, con la rugosidad del suelo, aunque sea hielo, pero suponiendo que no hay ningún tipo de rozamiento, dice, irá disminuyendo lentamente su velocidad. No, porque no hay ninguna fuerza que le haga cambiar de velocidad. B. Su velocidad será constante según la segunda ley de Newton. Sí, su velocidad será constante, pero realmente será por su primera ley de Newton. Si no existen fuerzas, tiende a seguir con el mismo movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. 12. Pegas una patada a un balón. Vamos a ver qué pasa con las fuerzas. La fuerza que ejerce tu pie en el balón es la misma que ejerce el balón sobre tu pie. Sí, siempre que haya parejas de fuerzas y estemos hablando de que tú haces una fuerza a un objeto, ese objeto te hará la misma fuerza, misma dirección, sentido contrario. Por lo tanto, la A es correcta. Discutiendo las otras, no podemos hablar de que haya más fuerza en un lado o en otro. Que algo se mueva o no ya dependerá del efecto de esa fuerza, la masa que tenga el cuerpo y de la aceleración que eso provoque. Por lo tanto, la correcta es la A. 13. Un cohete en el espacio consigue acelerar. Si un cohete no puede acelerar en el espacio, porque no hay otro cuerpo sobre el que ejercer la fuerza.
Bueno, sabemos que los cohetes se mueven en el espacio y aceleran. Por lo tanto, esta no tiene sentido. Así nos permitirá averiguar cómo aceleran los cohetes en el espacio. Un cohete avanza en el espacio a movimiento rectilíneo uniforme, como explica la primera ley de Newton. Bueno, si no sufre fuerzas, podría avanzar en movimiento rectilíneo uniforme, pero puede realmente acelerar si tiene combustible para ello. Dice, un cohete avanza en el espacio lanzando parte de su masa más hacia atrás gracias a la tercera ley de Newton. Esta es la correcta. Tenemos que imaginar que un cohete realmente no tiene nada sobre lo que hacer fuerza salvo sí mismo. Es decir, puede coger parte de su masa, expulsarla a gran velocidad hacia atrás, que es lo que hace, y eso hace que el resto de su masa sufra una fuerza en misma dirección, sentido contrario, que se acelere. Es decir, un cohete está esparciendo su masa. Sería como si nosotros estuviéramos en un lago helado y nos desplazáramos hacia atrás lanzando un zapato hacia adelante. Eso hace un cohete. Al fin y al cabo, de toda la masa del cohete, solo una pequeña parte consigue avanzar, dejando la otra lanzándola hacia atrás. Así que la respuesta correcta es la C. Vamos con la 14, que dice que según la tercera ley de Newton, se producen dos fuerzas en la misma dirección y sentido contrario en el mismo cuerpo. No, es una trampa. No es en el mismo cuerpo. Cada fuerza es en un cuerpo y el otro. Es decir, yo hago una fuerza sobre un objeto y ese objeto me hace la fuerza a mí en misma dirección, sentido contrario. Que las fuerzas nunca van solas, siempre van en parejas. Sí, es una forma de ver la tercera ley de Newton. Dice C, se producen dos fuerzas en la misma dirección y en el mismo sentido, en diferente cuerpo. Aquí está mal el sentido, tiene que ser en sentido contrario. Por lo tanto, la correcta de la 14 es la B. Y veamos la última, la pregunta 15. Un cuerpo está en equilibrio cuando A, no sufre el efecto de ninguna fuerza, B, la suma de todas sus fuerzas es cero, C, ambas respuestas son correctas. Un cuerpo está en equilibrio cuando la fuerza neta es cero. Y eso puede ocurrir de dos maneras. Cuando no sufre ninguna fuerza o cuando la suma de todas sus fuerzas es cero. Ambas respuestas serían correctas. Espero que este test os haya resultado sencillo y que con la explicación os haya podido resolver todo tipo de duda que tengáis. Si algo no os ha quedado claro o no os falta alguna explicación más sobre alguna cosa, no dudéis en preguntarme.